Graduó en 1903, escribió muchos artículos científicos, uno de los primeros llamado Educación Animal, que fue un estudio experimental sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca, en correlación con el crecimiento del sistema nervioso. En este artículo describe la relación entre la mielinización del cerebro y la capacidad de aprender de los roedores, ¿sí? Para él un punto de referencia bastante grande fue Pavlov. Él trabajó en la Universidad de Johns Hopkins durante 14 años. Allí realizó varios experimentos sobre el aprendizaje en aves, en animales, pero en 1920 dejó su empleo en la universidad. Lo asocian a rumores de que tenía una relación sentimental con la asistente Rosalie, que fue la persona con la que hizo el experimento del pequeño Albert, el cual les voy a hablar más adelante. Listo, entonces, como profesor de psicología en la Universidad de Johns Hopkins, en 1908 a 1920, John Watson fue considerado una de las figuras más influyentes y decisivas en el siglo XX. Su trabajo se estudia al día de hoy, puntualmente cuando se hace referencia a las fobias y todo el tema. Una de las bases del aprendizaje y del tratamiento de algunas psicopatologías como la fobia, como les decía anteriormente, sus conclusiones no pueden faltar nunca en un libro de introducción a la psicología. ¿Sí? Siempre lo vamos a estudiar. Aunque su carrera como académico fue corta, su legado ha sido muy debatido durante casi un siglo. Él ayudó a definir el estudio del comportamiento de la psicopatología como la ciencia, enfatizó bastante en el tema del aprendizaje, en el desarrollo de los humanos. Fue un conductista radical y antimentalista. Fue crítico de Sigmund Freud y del psicoanálisis, pues digamos que no estaba de acuerdo con Sigmund Freud, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenían cabida en la psicología como la ciencia, ¿sí? Digamos que el objetivo del conductismo, o a lo que él hacía referencia, era apoyado en observar, medir y predecir, o sea, tener algo más tangible, ¿sí? Se inspiró en la investigación del psicólogo ruso, como se los dije inicialmente, de Iván Pavlov. Pensó que el condicionamiento clásico explicaba el aprendizaje en los seres humanos, pues él tenía claro que las emociones se emprendían mediante la asociación condicionada, por lo que hacía referencia a que el comportamiento de los seres humanos eran causas distintas a las experiencias, o sea, el resultado de nuestro comportamiento se debía a las experiencias que cada uno pues ha adquirido. El aprendizaje que implica una respuesta automática o reflejo se caracteriza por la creación o conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo. Ahorita más adelante vamos a ver el video del cual pues cuando hablan de Watson todo el mundo dice es el experimento del pequeño Albert para ver cuál es el condicionamiento que aplica con el niño. María Isabel, discúlpame, María Isabel. Me haces un favor, como tú tienes el control del ingreso de las personas, ahí te aparece la gente que quiere ingresar, los que están en la sala de espera, para que por favor les des el ingreso, porque yo no lo puedo hacer porque tú estás como líder ahorita, por favor. ¿Dónde es, profe? Eso está en el número de participantes. Mira a ver dónde lo tienes. Espera, entonces, un momento de compartir pantalla. Ya, eso, ok. Dale ahí, porque yo no lo puedo hacer. ¿Admitir? Listo. ¿Ya lo hiciste? Sí, le dije admitir todo. Ok, listo, gracias. Tienes que estar pendiente porque llegan más. Entonces, ¿ya proyectamos el video, Latife? No, ya te digo cuándo, qué pena contigo, muchas gracias. Listo, entonces, ¿puedo seguir, profe? Sí, discúlpame, Latife, continúa, por favor, ya muestra la pantalla, María Isabel, de la presentación de Latife.
María Isabel. Sí, profe, espera que es que estoy novata. Ya, profe, ya antes me está ayudando, qué vergüenza con mi compañera. No, no, no. ¿En cuál latifa en esta? Estamos en las 6, porfa. Sí, en esa, está bien ahí. Listo, entonces es importante pues para que entendamos un poco cómo funciona lo del video ahorita más adelante. Les hago énfasis aquí en el aprendizaje que implica, les voy a leer puntualmente, aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente, ¿sí? Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual en un estímulo neutro, en un estímulo neutro, ya que nos provoca una respuesta, llega a provocarla, esta se genera gracias a la conexión entre estímulos, ¿sí? Que es lo que nos provoca dicha respuesta. El experimento con el pequeño Albert se llevó a cabo en un laboratorio buscando como tal establecer la psicología como pues una ciencia. Digamos que aquí es importante aclarar y lo investigado y es que actualmente no podríamos hacer una serie de experimentos, no lo permitirían por temas éticos, pues más al colocar a un niño ante una situación como esta, ¿sí? Si bien esto le confirma a Watson definitivamente que el observar, medir y predecir, pues digamos que al ser algo cuantitativo le permitía tener mayor soporte o apoyo en su teoría, ¿sí? El experimento con el pequeño Albert. Utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. El niño fue llevado a un laboratorio donde se le presentaría una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba para tocar a la rata blanca, Watson golpeaba con una barra metálica y hacía un ruido bastante fuerte y como consecuencia del golpe que él hacía, el bebé se alteraba, se asustaba y pues se colocaba a llorar. Imagínense un niño de 11 meses. Algunos dicen que tenía 11 meses, otros dicen que tenía 9 meses, entonces pues ahí sí me basé como con la más alta porque yo digo, a los 9 meses un niño pues digamos que tiene como más razonamiento a los 11, creería yo. Watson repitió este proceso durante mucho tiempo y observó que tras distintos ensayos el sujeto se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca, o sea, él se estaba anticipando al golpe que era tan molesto para él, ¿sí? Ya en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el video del experimento del pequeño Albert para que ya vean lo que les estoy explicando, cuál fue su reacción ante los estímulos y respuestas. Entonces, María Isabel, ¿tú me ayudas colocando el video, por favor? Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología... ¿Lo están viendo? Sí, señora, y se está escuchando. Sí, se escucha. Lo único viable del estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés.
Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegan a algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Listo. ¿Ahí me escuchan, perdón? Sí, señorita. Bueno, entonces, como pueden ver, cuando la rata blanca se presenta, digamos, se presentaba en varias ocasiones junto con el golpe del martillo, pues inmediatamente al niño lo que le generaba era un miedo, ¿sí? Entonces se convierte en un estímulo condicionado, entonces a la presencia de la rata blanca provoca, digamos, el sentimiento de miedo. Entonces, digamos que si yo lo llevo a la vida diaria, no sé si alguno de pronto cuando podíamos salir, ¿no? Se acercaba, digamos, a esas puertas que a veces tienen corriente, ¿sí? Que uno de pronto tiene que abrir y le genera corriente. Entonces, a veces uno se acerca y ni siquiera la abre y uno ya está como predispuesto a que de pronto le va a pasar corriente. ¿No les ha pasado? No, a mí no. No. ¿No? Bueno. Sí, eso suele suceder cuando uno maneja aparatos electrónicos todo el día. Sí. O a veces hay gente que de pronto uno la toca y como que tiene corriente y como que uno, o venga, lo lleva a algo más real. Por ejemplo, yo tengo una tía que le tiene fobia a las arañas. Entonces, ella ante una situación de ver algo de pronto, ni siquiera son arañas, pero ella como tuvo una experiencia tan fea, ella me dice, yo asocio algo como negro o algo que sea como, que se vea en cantidad, automáticamente lo asocio a una araña, ¿sí? Y llega a un punto de predisponerse de una forma terrible. En algún momento ya estuvo consultando precisamente un psicólogo como para trabajar este tema, por una experiencia aparte que el marido la llevó por allá de viaje y pasaron a una cueva y en esas también había arañas, esa mujer casi le da un infarto, o sea, yo no llegué a pensar que después de uno tener tanto miedo a algo, pues pudiese ocasionar ese tipo de cosas, como mi tía casi se muere por eso ya estuvo consultando precisamente a un psicólogo como para que le ayudara con este tipo de fobias, pero bueno, digamos que aún sigue trabajando en ello porque no lo ha podido superar. El mecanismo, digamos que en el condicionamiento clásico y las fobias, podemos ver que este es el mecanismo más frecuente de adquisición de fobias, un fuerte miedo irracional que sufren algunas personas como consecuencia de que asocian experiencias negativas a la presencia de alguna cosa, digamos como lo que les decía, las arañas, hay gente que le teme a los aviones, a los payasos, a las palomas, entonces digamos que Watson siempre lo vamos a tratar o lo vamos a ver ante una situación como fobias. Es lo que en el experimento del pequeño Albert lo que nos demostraba es que a través de un condicionamiento se puede trabajar esta serie, digamos, de fobias. ¿Recuerdan ustedes, disculpa me la puse, recuerdan ustedes lo que hablábamos ayer de los estímulos discriminativos? Estímulos discriminativos, ¿lo recuerdan? ¿Alguien quiere leer lo que yo les expliqué ayer? ¿De pronto tomaron nota? Sí, profe, pues yo escribí que el estímulo discriminativo es el que anuncia la llegada del castigo. O el refuerzo. O el refuerzo. ¿Sí? O el refuerzo, ¿no? No solamente el castigo, pero es exactamente un estímulo cuya presencia está informando que viene un castigo o un refuerzo. ¿Sí? Entonces, con el ejemplo que está mencionando Latife, las personas que tienen ese tipo de miedos exagerados, excesivos, pues lógicamente el hecho de que vean algún estímulo que lo asocien con una respuesta emocional tan fuerte, tan negativa, pues lógicamente pues eso les incrementa los estados de ansiedad, les incrementa los estados de miedo, ¿sí? Entonces pues eso es más o menos como la funcionalidad o cómo funciona ese estímulo discriminativo. Sigue la tía, por favor.
Bueno, profe, digamos que algo que también leí acerca de lo que Watson manifestaba, este experimento precisamente se hizo con niños, puesto que, digamos, el sujeto, o pues como hasta ahora está creciendo, es mucho más fácil de entrar a modificar esa postura, ¿no? Esa serie de conductas. Entonces, lo que les decía antes, pues actualmente, pues no me imagino que dejaran hacer un experimento con un animal y un niño de 11 meses. No creería, pues algo decía que por ética no dejaban, ¿sí? Pero el tema de que el periodo infantil tiene, digamos, una importancia crucial en esto sí es bastante grande. Entonces, digamos que yo lo asocio, por ejemplo, a mi hijo, no me lo van a creer, estaba en la exposición y él encima de mí quiere llamar la atención y solamente lo miro y él sabe cuando yo ya estoy molesta y fue y se sentó. Pues tal vez es chistoso y todo, pero digamos que es una forma también en que uno puede operar con un niño, ¿sí? Entonces, ¿Es tu por eso es hijo? tan importante. Señor, ¿Es tu hijo? sí, yo tengo un hijo. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, básicamente en eso constaba mi exposición, profe, era eso. Ok, ahorita con todas estas cuestiones que están pasando ahorita en Colombia, en el mundo, con el COVID, toda esta situación, ustedes saben de que la gente exacerba los niveles de ansiedad, exacerba los temores. Ha circulado un video de una actriz mexicana que se le está cayendo el COVID. Se le está cayendo el cabello. Ella ya está recuperada del COVID, pero pues está teniendo las secuelas. Y una de las secuelas es la caída del cabello de una manera pues exageradamente rápida y en cantidades. Entonces, lo menciono porque pues todas estas situaciones que se están presentando inicialmente para nosotros son novedosas, pero con el paso de los meses hemos aprendido como a utilizar una serie o hacer uso de tapabocas, de caretas, de guantes, porque, digámoslo, el estímulo discriminativo es salir a la calle, es estar en contacto con la gente, tocar lo que uno compra, entonces se exacerba y eso lleva a que las personas tengan altos niveles de ansiedad. O sea, de hecho, cuando comenzó la pandemia, la universidad estuvo apoyando todo esto desde el área de psicología, desde los psicólogos que están allá en la universidad, para apoyar todas estas situaciones y todos estos cambios, porque la gente, la verdad, termina afectándose. ¿Sí? Yo tengo consulta de algunos pacientes que tienen con mucho temor de que algo les pueda suceder. Entonces, fíjense cómo las cosas se vienen presentando de tal manera que el COVID genera un impacto muy fuerte y empieza uno como ser humano, como persona, a tener cierto tipo de asociaciones y a tener una serie de respuestas que están encaminadas a controlar pues toda esta situación y que en últimas como que refuerza un trastorno obsesivo compulsivo, refuerza un trastorno de lavador como tal, es decir, de que yo constantemente tengo que estarme lavando las manos para evitar el contagio. Entonces, esta situación es bastante preocupante, es muy delicada por la salud emocional. O sea, se han incrementado de una manera exagerada las consultas psicológicas y psiquiátricas por toda esta situación, por lo que les estoy comentando. O sea, yo lo traigo a colación por lo que está comentando la TIFE de lo que está pasando en la familiar, en la persona que ella conoce, y que genera pues, altos niveles de ansiedad, pues esos estímulos que ella de pronto identifica. Pues trayéndolo más a la actualidad, a la fecha, pues todo esto que estamos viviendo genera toda esa respuesta, genera respuestas de ansiedad y los estados depresivos en las personas se han incrementado. La gente, yo conozco gente que ha terminado hospitalizada por trastorno depresivo ansioso, precisamente por eso. O sea, si no lo manejan de una manera oportuna y no cuentan las cosas, seguramente va a tener que estar hospitalizado, porque pues, la verdad es bastante preocupante. Pero, pues,
Eso era lo que yo quería colocar a colación, por lo que tiene que ver con la asociación de estímulos que terminan pues como afectando un poco a la persona. ¿Latifa, algo más? Profe, pues digamos que complementando lo que usted dice, por ejemplo, yo sí la verdad he tenido que salir, digamos que yo me condicioné a algo, entonces yo decía como, bueno, me tengo que proteger todo, pero pues yo personalmente dije, estoy desarrollando como defensas porque hay gente que literal, yo tengo una tía que amo con todo mi corazón, pero ella lleva lo de la pandemia, o sea, ella lleva sin salir meses de la casa. Y ella la veo muy preocupada, a veces como que antes enferma y estando en la misma casa. Entonces yo creo que esta situación que está pasando con relación al COVID, si no la sabemos manejar, nos va a volver hasta locos. Por ejemplo, un compañero en la oficina se mandó a hacer la prueba del COVID y también, para que debo admitir, ayer mi jefe me estaba comentando y uno como que, yo dije, ¿será que estoy enferma? Me duele la cabeza y como, pero gracias a Dios no, o sea, yo estoy bien, ¿sí? Pero a veces debido a todo eso que escuchamos, a lo que alimentan en las noticias, a veces que es real, otras veces que no, que una persona va al médico y va por X dolor y automáticamente al otro día ya aparece muerto que por COVID. Entonces, pues todo el mundo vive en un momento, está en un pico, en una situación que más allá de COVID yo creo que es una situación emocional muy fuerte, ¿no? Es muy Que fuerte. si no se les sabe dar trato, pues va a ser súper complicado salir de esta situación. Porque otra vez volver ante la sociedad, ahorita que digamos ya sea en diciembre o enero o para el otro año, volver como a las clases, habrá gente que si antes era quisquillosa para de pronto socializar, ahora sí que va a ser peor, ¿no? Sí, claro. Y ya, era eso, profe. Sí, claro. Todo ese tipo de experiencias que se viven hoy día, precisamente por la manera como las personas malinterpretan lo que está sucediendo o no le dan la importancia a lo que realmente está sucediendo. Entonces, hay muchos casos que uno ya conoce de familias que han ido a hacerse, o parejas que han ido a hacerse la prueba del COVID y resulta que dijeron que no, usted salió negativo pues para el COVID, pero resulta que las personas que están haciendo esas pruebas no fueron como muy correctas, lo hicieron mal y resulta que sí tenían COVID. Entonces imagínense cómo una serie de situaciones desencadenan una tras otra como un efecto dominó y eso se termina afectando. O sea, la situación no es sencilla. Por eso siempre mi recomendación hacia ustedes, incluyéndome a mí, es el cuidarse. Es cuidarse y cuidarnos permanentemente hasta que pase lo que tenga que pasar con respecto a que podamos controlar y manejar al COVID y que no el COVID nos maneja a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, no bajar la guardia. Gracias, Latife, muy amable. Gracias. Bueno, seguimos con... Sigo yo, profe. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, señor, por favor. Bueno, igual vas a iniciar, pero ahorita creo que en 7 minutos nos retira la pantalla, pero iniciamos, por favor, para que no perdamos el tiempo, ¿ok? Sí, señor. Dale, Kimberly. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, lo estamos viendo, Kimberly. Bueno, bueno, a mí me correspondió Iván Petrovich Pablo. No sé si se pronuncia bien, Petrovich. Sí, está bien, está bien. Bueno, yo voy a iniciar con la biografía de él. Él nació en 1849, estudió medicina y química, se doctoró en 1883, se casó y tuvo un hijo, fue profesor de fisiología, investigó sobre el aparato digestivo y los reflejos condicionados. En 1904 obtuvo el premio Nobel de Fisiólogo, formuló la ley del reflejo condicional, fue nombrado el fisiólogo más importante del mundo y, bueno, falleció de 86 años en 1936. Su mayor obra, en este caso, fue el condicionamiento clásico, ¿sí? Pablo intentaba responder a preguntas acerca del sistema digestivo de los perros.
el cual incluía el tiempo que los perros tardaban en secretar los jugos gástricos después de comer. Siempre cambiaban, los intervalos cambiaban, porque salivaban mientras comían, o luego salivaban cuando veían el alimento, o después salivaban en cuanto veían al científico que llegaba al cuarto donde estaban, o si escuchaban los pasos o las botas de los experimentadores, y esto también producía una salivación. Por lo tanto, Pablo pues decide como tal pues apartarse totalmente de los experimentos originales e incluir en otros. De esta manera, también pues sale, bueno, hace el estudio sobre los estímulos. Los voy a, ay, perdón, es que como es un video, voy a explicarlos y ahorita hago la relación con el experimento que él hizo. Bueno, el estímulo neutro es estímulo sin significado e incapaz de producir alguna respuesta refleja. El estímulo incondicionado genera una respuesta en el organismo de manera innata y automática. El estímulo condicionado, bueno, es como la combinación del neutro y el incondicionado, ¿sí? La respuesta incondicionada se trata de la respuesta innata, o sea, la respuesta automática por el estímulo incondicionado, y la respuesta condicionada es la respuesta aprendida después de que se produce el estímulo condicionado. Entonces, digamos que él empieza a hacer los experimentos con los perros y él trae, bueno, empieza a generar el experimento con la campana, ¿sí? Entonces, cada vez que realizaba el experimento, pues empezaba a generar, bueno, a registrar como tal la respuesta de los perros. Entonces, su respuesta frente a la salivación, perdón, la respuesta fue que cuando él generaba la campana, pues no era una salivación, por tanto era un estímulo neutro. Luego alimentó al perro y la respuesta del perro fue la salivación, por lo tanto el alimento ya era un estímulo incondicionado, pues porque se producía de manera automática una respuesta emocional o psicológica. La salivación ya era una respuesta incondicionada porque ocurría de modo automático sin requerir pues algún condicionamiento. ¿Sí, señor? Es que me perdí ahí porque cuando tú hablas de que el estímulo incondicionado se convierte, el alimento se convierte en el estímulo incondicionado, es que ahí me perdí. No, el estímulo incondicionado se produce automáticamente de una respuesta emocional o psicológica. Pero, bueno, perdón, sí, es el alimento. Claro, pero es que acuérdense que el estímulo incondicionado, pues, o sea, va a generar una respuesta incondicionada, ¿no? Porque es algo natural, sí. Es algo natural, ¿no? Por eso ahí tú lo explicas, que es una manera innata y automática, porque pues, en este caso, para el perrito, pues, si se le está presentando el trozo de carne, entonces, pues, el perrito va a salivar. Pero va a salivar porque tiene hambre, acuérdense de esa condición. Debe tener hambre para poder salivar y dar la respuesta que queremos nosotros, que tenga el perrito, ¿sí? En este caso, salivar, que es el acto reflejo, ese es lo que hace el perrito de una manera innata y voluntaria. Pero ese estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. Es que yo te entendí de que no me quedó muy claro, mejor dicho, cuando tú estabas hablando del estímulo incondicionado. Por eso te interrumpí. Kimberly. Correcto, profe. No, en este momento sería que el alimento sería un estímulo incondicionado, sí, y produce una respuesta pues de manera automática. Una respuesta incondicionada, ¿no? Una respuesta incondicionada. O sea, la salivación, en este caso, va a ser la respuesta incondicionada, que es la que tú dices, que es la respuesta automática o innata. Okay, sí. Ok, profe. Bueno, y luego él toma estos tres elementos, que sería el alimento, la salivación y la campana. Él se dio cuenta que con estos tres elementos podía condicionar a un perro para salivar después de oír la campana. Entonces, el primero hacía sonar la campana y enseguida alimentaba al perro. Luego de que Pablo pues repitió esto muchas ocasiones, el perro empezó a salivar después de oír pues el sonido, pero antes de recibir el alimento.
Acuérdate, discúlpame, acuérdate que ahí no está alimentando el perro. La campana se presenta cuando se le muestra el alimento, o sea, cuando se le muestra el alimento. O sea, la comida es el refuerzo en este caso. La Sí, comida por es el eso, estímulo, ¿no? sí, No, por eso te no, digo que no el es que perro empezó a salivar después de oír, Sí, claro. pero antes de recibir el alimento, Ujú. Sí, correcto. ¿sí? Sigue. Entonces, bueno, ahora genera el estímulo condicionado porque el sonido, bueno, el sonido se convirtió en un estímulo condicionado ya que podía generar la salivación por sí mismo. Pues bueno, ya que como tal el estímulo emite una respuesta, como lo decía anteriormente, emocional o psicológica del condicionamiento. La respuesta de salivar después del sonido ahora era una respuesta condicionada, porque es una respuesta que aprendió anteriormente al estímulo neutro, que en este caso Kimberly, sería la campana. me gustaría mucho que pararas ahí un momentico porque ahorita nos va a retirar la pantalla, la Ok. cámara, la plataforma, entonces como para que no quedemos un poco como desubicados